explorando los profundos beneficios del yoga de los sueños. Bienvenidos sean ustedes, mi nombre es Blanca Pérez, psicóloga clínica transpersonal, y bienvenido a tu programa de Energía en Armonía, donde hablaremos de todos estos beneficios de este enfoque diferente con respecto a la salud de tu sueño con el yoga de los sueños. Bienvenido y comenzamos. A lo largo de mi práctica clínica nos hemos topado con una situación que se preserva a lo largo del tiempo, que es que cuando las personas se encuentran en un estado de salud deteriorado, ¿sí? Donde hay pérdida de salud, también hay una pérdida de la calidad del sueño. El insomnio es un problema que se desarrolla a lo largo del mundo y que afecta a todas las personas. La calidad del sueño se ha perdido a lo largo de las últimas décadas, ya que, bueno, pues se nos han sumado pues muchos malos hábitos y que encima, ahora tenemos, bueno, pues la tecnología, los celulares, la radiación, y, y esto ha favorecido que se haya perdido la verdadera calidad del sueño. Y la gran mayoría de los adultos experimentan estos trastornos, estas dificultades. Y cuando asisten a consulta, pues definitivamente es un punto a tratar de que hay que resolver el conflicto de la pérdida del sueño para que la persona pueda recuperar su salud, pueda calmar la ansiedad, pueda recuperarse de una depresión. ¿Y qué es lo que hacemos usualmente? Bueno, pues hacemos recomendaciones con respecto a tomar ciertos suplementos, o si van al doctor, pues a la medicina alópata, que lo que les van a dar, bueno, pues les van a dar un medicamento que tiene que ver con una variación de los opiácidos, y que lo que va a hacer es inducirte al sueño. Y después, ¿qué va a pasar? Que bueno, pues hay una cierta adaptación del sistema, todo tu sistema neurológico, que va a depender de ese medicamento. Y después vas a requerir otro medicamento para mantenerte despierto, porque va a haber un desbalance neuronal con respecto a los neurotransmisores. Va a haber muchas dificultades para que puedas como mantenerte en vigilia, despierto, porque ya hay una afectación con respecto a la toma de medicamentos a largo plazo, ¿sí? No estamos en contra de la medicación, pero en psicología clínica, pues sí buscamos que la persona pueda por sí misma hacer ese trabajo de recuperar la calidad del sueño, ¿sí? Hemos hablado en otras ocasiones sobre la higiene del sueño, y que la higiene del sueño pues habla de efectivamente tener un enfoque saludable con respecto a la calidad de este proceso del dormir, porque ha cambiado. Y dime si coincides conmigo que cuando éramos más chicos, jóvenes, que lo que hacíamos, apenas nuestra cabeza tocaba la almohada y quedabas profundamente dormida hasta el día siguiente que despertabas. Y despertabas sintiéndote bien, sintiéndote despierto, claro, eh, atento. Pero eso ha cambiado mucho porque inconscientemente hemos adquirido diferentes tipos de conductas, de hábitos, que ahora nos están cobrando nuestra salud por el no tomar atención a este tipo de cosas. Y que bueno, la mayoría de los procesos de la recuperación de salud, pues sí nos hablan de que es importante que duermas. Durante el sueño, el cuerpo se recupera, hace otros procesos de regeneración. Es por eso que si no hay una buena calidad del sueño,
por supuesto, el cuerpo no va a tener esa oportunidad para hacer su propio proceso de regeneración. Todos, un hígado se regenera igual en ciertas horas de la noche. La medicina china, por ejemplo, nos habla de los ciertos horarios donde los órganos hacen todas estas funciones regenerativas. Y si tú no estás dormido, profundamente dormido, en esos horarios no hay esa regeneración de tu cuerpo, ¿sí? Eh, Muchos decimos, me han dicho, es que soy más como noctámbulo, soy más de estar despierto en la noche, de dormirme muy tarde, y que para muchos muy tarde pudiera ser 10 de la noche, para ellos muy tarde es 2 o 3 de la mañana. Y eso afecta también la calidad del funcionamiento de tu cuerpo. Entonces ya vimos y hemos hablado a lo largo de muchos programas de que todo está vinculado, cuerpo, mente y espíritu. No es posible solo atender una parte, o que si tú no cuidas esta parte no se va a afectar la otra parte, que es tu cuerpo. Todo está perfectamente vinculado. Pero hay una forma más que puede servirte muchísimo para tu propio desarrollo personal, donde si enfocas la calidad de tu sueño desde una perspectiva espiritual, va a hacer que adquieras muchos beneficios, no solo físicos, sino también espirituales, emocionales y mentales. Es por eso que hoy vamos a hablar del yoga de los sueños, ¿sí? Y detente ahí, aunque me digas, es que yo no sueño, yo no tengo sueños, ¿sí? O yo, según yo, duermo bien, pero ¿qué crees? Ya casi nadie duerme bien. Eso que tú crees que es bien, vas a descubrir que cuando haces unas prácticas específicas, vas a descubrir que ese sueño que tú considerabas como bueno, ya no era tan bueno. Lo que es vivir un sueño profundo, reparador, ¿sí? Revitalizador, y que pueda darte todos los beneficios que te da esta práctica. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esta fascinante exploración del yoga de los sueños. Esto también ha sido conocido como el Dream Yoga en la tradición tibetana, y que por supuesto dentro del budismo son prácticas muy antiguas que combinan elementos del yoga, la meditación y la exploración onírica. La exploración onírica es esta exploración que hacemos durante el sueño, cuando estás soñando, no cuando solo estás dormido, cuando estás en sueño, en esta actividad impresionante que tiene tu mente, toda tu psiquis, que entra en un proceso de activación fantástico, donde, bueno, pues hay muchos elementos que hay que considerar, que el mundo onírico puede aportarte grandes beneficios cuando prestas atención. Así es que, pues el objetivo principal del yoga del sueño, pues es aprovechar este poder que tiene el mundo de los sueños para promover, pues, tu crecimiento personal, la conciencia espiritual y también ese equilibrio mental. Entonces, vamos a hablar de la diferencia del yoga tradicional y del yoga de los sueños, ¿sí? Uno es que el enfoque es en la noche. A diferencia del yoga tradicional, que a menudo se practica durante el día, ¿sí? Que hacemos prácticas de yoga, cualquier disciplina de yoga, Hatha Yoga, Ashtanga, Kundalini, bueno, hay muchísimas escuelas de yoga, y que estas disciplinas pues se practican en horarios específicos en el día o en la tarde, noche, ¿verdad?
y que se realiza durante el día precisamente con ese enfoque para que puedas hacer un trabajo consciente, que estés despierto haciéndolo. Pero el yoga de los sueños habla de que es algo que se realiza durante el periodo del sueño, cuando se cree que la mente está más receptiva para poder transformarse y para poder como expandirse. La otra diferencia también es que es la conciencia onírica, mientras que el yoga tradicional lo que hace es un enfoque cuerpo-mente, mientras estás en vigilia. El yoga de los sueños se sumerge en una conciencia onírica, en la conciencia de los sueños, y que busca desarrollar la habilidad, fíjate bien, de estar consciente y tomar decisiones conscientes mientras soñamos. Esta es la parte fantástica. ¿Cuántas veces has recordado un sueño donde sientes que el sueño te arrastra a diferentes escenarios, diferentes cosas, y que no sabes por qué ves esto, por qué haces aquello? Y la diferencia es que tú cobrarías conciencia durante el sueño, que estás en un sueño. Y al cobrar conciencia tomas diferentes decisiones. Comienzas a hacerte cargo de la experiencia en el mundo onírico, que esa es precisamente la otra diferencia del yoga tradicional al de los sueños, es que se distingue por este énfasis en explorar, en participar activamente en un mundo onírico. Como, por ejemplo, muchas personas, ustedes han escuchado o les ha tocado a ustedes que, por ejemplo, que son compositores, ¿sí? O que componen música. ¿Cuántas veces no se han levantado en la mañana y decir, traigo una melodía y en un sueño escuché una melodía y quiero colocarla ya en papel y trabajar en ello? ¿Dónde escucharon esa melodía? Muchos grandes músicos han extraído del mundo onírico toda esa información, esos contenidos, esas expresiones artísticas, espirituales, y han resultado ser obras de arte, expresiones muy, muy bellas, por ejemplo, del mundo de la música, del mundo de la poesía. ¿Cuántas veces muchos autores, y no solo estoy hablando contemporáneo, estoy hablando desde la antigüedad, que han expresado que en un sueño miraron un atardecer que llevaba ciertos elementos y que escucharon una frase que les cambió la vida? Y cuando despiertan, lo que hacen es precisamente desarrollar esa frase y escriben sonetos, escriben poesía. ¿Cuántos autores han experimentado esta parte? Ahora, tú también lo has hecho. Tú también te has levantado muchas veces diciendo, ahora ya sé qué voy a hacer con tal problema. Es que en el sueño vi la respuesta, en el sueño me di cuenta de ciertas cosas. Para nosotros en psicología clínica, el sueño nos da mucha información. Cuando alguien me dice, fíjate que soñé, top, yo paro todo y le digo, cuéntame tu sueño. A detalle, cuéntame todo, porque ese sueño nos da mucha información, es muy enriquecedor, porque nos habla de qué es lo que está pasando en el interior de la persona, los cambios a los que está despertando la persona. Si era una persona en depresión, supongamos, y ahora sueña, tiene un sueño con agua clara donde se siente tranquilo y ve una luz que surge desde sus manos y que a partir de ese instante siente como una tranquilidad dentro del sueño, nos está hablando que ya hay un proceso interno
que se activó para la sanación y que la persona ya está en un proceso de sanación interna, porque recuerden, nada sucede afuera si no sucede primero adentro. Primero adentro surge toda esta información, este conocimiento, todos los procesos surgen primero adentro antes de que se exprese afuera. Para quienes tienen conocimiento de psicología, pues ya sabemos que, por ejemplo, Sigmund Freud, pues también hizo un estudio profundo de los sueños, ¿sí? Es debido a que, bueno, pues el inconsciente también refleja mucha información dentro de los sueños. También el doctor Gustav Jung, que es psicoanalista también, que es uno de los que con los que más apoyamos nuestro trabajo transpersonal, para él también el mundo simbólico de los sueños es un mundo rico en información que tiene estamos conectados a una conciencia colectiva de la humanidad y al estar conectados en los sueños adquirimos mucha sabiduría, conocimientos, información que solo ha sido posible a través del sueño, porque en la vigilia la verdad, estamos como más absortos en nuestras cosas, absortos en nuestros problemas. Aquí es cuando decimos que estamos como dormidos. Y generalmente estamos dormidos. Traemos una programación donde de tal hora a tal hora, entre el celular, entre mis problemas, el transporte, el trabajo, mi vida familiar, entre las cosas que tengo que hacer, mis responsabilidades, etcétera, y vuelvo a caer dormido. Y ya no hubo esa como exploración interna que te da información para tener una mejor experiencia de vida, ¿sí? Para la toma de decisiones, por ejemplo. Así que todo lo que tiene que ver con el mundo interno, onírico de los sueños, también es un material riquísimo para que la persona pueda obtener respuestas, pueda tener una guía que le sirva para saber cómo encaminar su vida, su existencia, la resolución de conflictos. Se realizan también. ¿Cuántas veces hemos dicho es que este problema no sé cómo lo voy a resolver? No tengo la menor idea. Y que lo que hacemos, los que tenemos este conocimiento de que en el mundo onírico también podemos recibir esta respuesta que necesitamos, supongamos. Y esto es personal. En un momento, hace como 12 años ya, no, 13 años ya, yo estaba con una duda tremenda si me opero o no me opero. Tenía una situación de salud y la propuesta pues era cirugía. Y lo que yo decidí, pero pues en ese momento mi interés era sobre todo lo holístico, lo alternativo y lo natural. Entonces, pues yo traía ese como conflicto de que, bueno, es que me están presionando porque es necesario la cirugía y no hay otra opción para ellos. Y tengo todo este mundo holístico que puedo explorar, pero no sé si tengo el tiempo suficiente para hacer este proceso o acepto la cirugía que pareciera que me da una solución rápida, que no tengo que esforzarme mucho y no sabía yo qué decisión tomar. Así es que hice esta exploración onírica, hice en mi yoga del sueño, lo que hice fue consultar a mi maestro interior, a mi guía interior, a mí esta conciencia que es la que habita en estos espacios oníricos, que soy yo misma, pero es una conciencia espiritual, es una conciencia más expandida. Y cuando en el sueño, antes de dormir, es cuando hacemos estas preguntas, ¿sí? Pido, por favor, quiero saber qué es lo que tengo que hacer con mi tema de la salud. Así que, ¿qué sucedió en el sueño? Bueno, pues en ese sueño estaba yo como en un espacio tipo bosque,
¿sí? O sea, súper natural, con mucha naturaleza. La diferencia que encuentras en los sueños que son muy lúcidos es que hay mucha luz, todo está súper iluminado, todo tiene una brillantez impresionante y entro a un lugar que pareciera como una clínica, un consultorio, algo hospitalario, pero todo lo que había ahí, instrumentos, cama quirúrgica, etcétera, todo lo que había ahí adentro estaba como abandonado, como que, de hecho, no había nadie ahí. Las paredes estaban ya como derruidas, como que se caía la pintura. Entonces, que yo entraba ahí y que yo no encontraba nada que me gustara, que resonara conmigo, con lo que yo me pudiera identificar. Entonces estaba yo ahí, en la pura puerta, mirando todo eso adentro y giro y justo en ese prado verde precioso había un auto color verde. Y en ese auto comenzaron a subir personas importantes para mí en mi vida, que eran mis hijas, entraron ahí, más personas, entró una mascota que yo tenía en ese momento, hace 12 años, entró al auto, y el auto se encamina, se encamina hacia un prado verde con mucha luz, con mucho todo. Entonces, cuando yo despierto, descubro esa sensación clara y plena que justamente ir por el lado de la cirugía, que era la propuesta, pues como que no había ahí nada para mí, que era justo lo que yo encontré en mi sueño, que no había nada para mí, que respetaba que había todo eso, pero que no tenía nada que ver conmigo, pero que lo demás sí tenía mucho más que ver. Y todo era un color verde bellísimo. El verde es un elemento de salud que refleja salud, prosperidad, abundancia, fertilidad, este, creación de vida, etcétera. Así que mi sueño me estaba mostrando que yo buscara más esas otras partes que me iban a brindar ese bienestar y que era volviendo a conectarme quizás con las personas que en ese momento que quizás yo tenía conflicto, que estaba como molesta y que era importante pues volver a perdonar, amar, a estar como unir todo eso, integrarlo todo, porque todos estaban entrando en un auto muy pequeño y el auto refleja en los sueños oníricos, en los sueños, refleja el cuerpo, ¿sí? Entonces, este auto de color verde hablaba de que la forma de sanación era liberándome de todas esas emociones negativas que tenían que ver con las personas que yo amaba. Porque bueno, pues siempre he sido una persona muy sensible y hay que reconocer cada quien que, bueno, yo soy un ser muy sensible, muy emocional y que por supuesto hay ciertas cosas que me duelen mucho más que a lo mejor a otras personas, ¿sí? Y que aceptar quién era yo y que eso tenía mucho más significación para mí, la alegría, porque mi perrita ahí en ese sueño reflejaba la alegría. Tenía una fiesta entre que subía al carro, en que le daba la vuelta y se trepaba. O sea, era todos esos reflejos, era que yo recuperara ese estado de conciencia, de alegría, de felicidad, de amor, de unión, y era lo que me iba a llevar a la sanación. Así es que precisamente esa fue la decisión que tomé pero me encaminé en ese trabajo. No solo es decir no a una cirugía, sino que también es ponerme a trabajar en lograr ese estado de conciencia y lo conseguí. Tan así que eh, nunca me operé y tengo mis órganos perfectamente normales, como si nunca jamás hubiera existido nada. Y de eso tengo evidencias del antes y del después. Entonces es posible. Toda la información que recibimos en el mundo onírico es muy valiosa para nuestro desarrollo personal, ¿sí? La mejor guía. Unos me decían, no, espérate, otros, no, no te operes, otros, o sea,
Sí, y a veces no sabemos qué decisión tomar, pero la mejor respuesta se encuentra allá adentro, en esa parte. Entonces, vamos a hablar de, por ejemplo, los beneficios que tiene la yoga del sueño. Vamos a hablar. Beneficios físicos y mentales. Bueno, pues uno de los más importantes es este, que es el de la relajación profunda. Nada más, ¿qué tal eso? Vivimos, muchas de las personas viven en estrés, en constante tensión, en constante sensación de alerta, en constante estados de miedo, inseguridad, de enojo. Hay personas que hemos vivido enojadas por años, ¿sí? Es un estado alterado y aprender a relajarse cuesta mucho trabajo. Son personas que no saben relajarse. Ok, necesito estar en alerta por esta situación que tengo familiar, profesional, en mi ambiente, mi seguridad. Ok, pero también tenemos que aprender a relajarnos, a bajarnos, aunque sea media hora, una hora, ¿sí? Y muchas veces no sabemos. Entonces, los beneficios de practicar la yoga del sueño es precisamente que promueve la relajación profunda del cuerpo y de la mente. Y eso es parte de la respuesta de sanación para todas las personas. Si la persona no aprende a relajarse, no va a poder recuperarse físicamente. No es posible, no va de la mano. No es me recupero de la enfermedad y luego me relajo. No, necesitamos calmar el sistema nervioso. Necesitamos aprender a relajarnos. Y este es uno de los grandes beneficios del yoga del sueño. ¿Qué hay con la gestión del estrés? La gestión del estrés nos habla de que, bueno, hay estados emocionales que nos alteran, como por ejemplo la ansiedad, los estados ansiosos, ¿sí? Eh, no se apagan con un botón. Es necesario que aprendamos a hacer estas prácticas específicas para la relajación y poder entrar en un estado de sueño profundo. La ansiedad es ahora sí que el virus más grande que existe a nivel mundial, porque es muy fácil entrar en estados de ansiedad, pero cuesta mucho trabajo salir de esos estados de ansiedad, porque implica que la persona sea más consciente de sí misma, que pueda revisar su mente, esos pensamientos negativos. La persona tiene que hacer muchas más cosas para salir de un estado de ansiedad. Entonces, una práctica de yoga del sueño hace que eso se vaya resolviendo y favorece que puedas tú disminuirlo o eliminarlo mientras estás en un proceso, por ejemplo, psicoterapéutico. La yoga del sueño es importantísimo. También, por supuesto, mejora la calidad del sueño, ¿sí? Con lo que hablábamos al principio. Eso que tú creías que era dormir, ahora en realidad vas a saber lo que es dormir de verdad, lo que es estar completamente dormido, profundo, relajado, regenerándote, ¿sí? Y por supuesto, recuperándote. Y por supuesto, esta es una forma diferente de abordar el insomnio. Ya te diste cuenta que no es la pastillita para que te vayas a dormir, es hacer esta práctica, es tener este enfoque, tener esto en mente que es algo que necesitamos como ejercitar. Así como aprendiste a lavarte los dientes todos los días en la noche, así como aprendiste a hacer cosas, igual vas a aprender
tu yoga del sueño para que puedas mejorarte a ti mismo, ¿sí? Y sé que es muy difícil al principio. La gran mayoría de las veces llegábamos del trabajo y lo único que traíamos en la mente era llegar y ya, como sea, apenas hacer lo mínimo por decir ya llegué y hice, pero irnos a dormir. Y ya no hacíamos más nada. Ahora es diferente, ahora es importante que te dediques ese espacio de salud para ti. Y por supuesto, otro de los grandes beneficios, bueno, pues es que aprendemos a estar conscientes durante el sueño. Como entras en ese estado profundo de relajación, tu energía vibracional se eleva. Y cuando tenemos una energía vibracional saludable, positiva, bien potencializada, y se eleva, tienes sueños lúcidos. Y ahí es donde podemos aprender a ser conscientes, despertar en el sueño. Cuando despertamos en el sueño, hacemos todo aquello que a lo mejor en vida, en esta realidad no lo hemos podido hacer. Vamos a suponer, ¿alguna vez pensaste que qué fantástico sería subir una pirámide? La pirámide de Giza, por ejemplo. Ujú. A lo mejor físicamente parece imposible. Una, porque luego no tenemos esa condición física, ¿sí? Estamos hablando de un proceso fuerte físico que requiere demandante para poder escalar esa pirámide. Otro que a lo mejor hay restricciones políticas, de seguridad, todo no te lo permiten. Así que en el sueño, cuando tienes elevada tu frecuencia vibratoria y despiertas en el sueño, en ese momento eliges ir a donde tú quieras ir y vivir la experiencia que quieras, que tú desees. Esto va a hacer que, bueno, pues suceda todo así, que ya te encuentres en la pirámide, que estés subiendo la pirámide, y lo mejor de todo es que no hay riesgo de nada, porque ni te vas a caer, no va a haber lesión física, no va a haber dolor físico, porque estás en cuerpo astral, que es un cuerpo físico, que es un cuerpo que forma parte de todos tus cuerpos sutiles, donde en ese cuerpo, que es tu cuerpo, pero ese es un cuerpo espiritual etérico, donde tu conciencia viaja con ese cuerpo, por eso se llama cuerpo astral, porque es un cuerpo con el que viajamos. Y al viajar con ese cuerpo, pues no hay dolor, no hay cansancio, no hay peligro, riesgo de que te lesiones, te dañes, etcétera. No hay nada de eso. Así que solo hay conciencia, solo hay plenitud. Y si estás consciente en ese momento, haces ese viaje de subir las pirámides. Algo que, por ejemplo, en esta mi realidad, yo no he podido viajar a Machu Picchu, pero ya he ido en el astral varias veces. ¿Por qué? Porque he practicado despertar en el sueño. Eso es una práctica. Y vieras cómo, cómo se disfruta ese tipo de experiencias, porque en realidad estás haciendo algo conscientemente que es algo que tú quieres vivir y experimentar. Hay muchos, por ejemplo, músicos que eligen ir al templo de Beethoven. Hay quienes desean conocimiento y bueno, eligen ir a un templo de sabiduría como el de Babilonia. Los monjes budistas, ellos hacen viajes astrales todo el tiempo, porque ellos hacen la práctica del yoga del sueño, mientras su cuerpo está dormidito perfectamente en un estado profundo de relajación, de regeneración, saludable, magnífico, mientras su cuerpo está haciendo eso, su conciencia está viajando y ellos van a un lugar, a una ciudad espiritual a seguir aprendiendo, ¿sí? Que es Shambhala. Y esto ellos no lo hablan, no lo dicen así abiertamente, porque ¿qué es lo que primero dice tu mente? O sea, resulta. Pero sí, ellos viajan constantemente, ellos
hacen trabajos de, por ejemplo, de ayuda a otras personas, ¿sí? También podemos pedirles que nos ayuden, nos asistan y se acercan y te enseñan, ¿eh? No creas que llegan y son apapachadores, no, inspiran la alegría, sí, pero ellos lo que hacen es enseñarte. Si hay que jalarte las orejas, te jalan las orejas cuando es necesario. ¿Me explico? Entonces, eh, el viaje astral es uno de los grandes beneficios al explorar el mundo onírico. Si lo que deseas es sabiduría, si lo que deseas es, por ejemplo, ser mejor como médico, ¿sí? Está el templo de la medicina. Y es un templo donde se encuentran todas las especies de hierbas, de plantas, de semillas, y ahí aprenden y entienden el cuerpo de diferente enfoque. Y cuando ya están en el mundo de vigilia, ¿sí? En su realidad, tienen un mejor sentido de cómo funciona el cuerpo y pueden ayudar mejor. Entonces, no hay límites, el potencial es ilimitado, ilimitado. Hay quienes, por ejemplo, pilotos, ¿sí? Que han querido mejorar sus habilidades en el mundo del astral cuando hacen viaje astral, después de haber hecho su práctica, después de trabajar en su práctica de yoga del sueño, han conseguido ir a estas escuelas del aire. Y en estas escuelas del aire les enseñan cosas que no te pueden enseñar en una escuela de esta dimensión. Empiezas a conocer las cosas de diferente forma, ¿sí? Así que todo eso enriquece tu experiencia de vida porque es un potencial que ya lo tienes, no es algo que careces, ya está ahí. Lo que importa es el yoga para que te conectes esa conciencia con la conciencia onírica. Y si ya llegaste hasta este momento, bueno, pues te vas a preguntar entonces, ¿cómo se hace algo así? ¿Cómo sucede? Bueno, sucede de dos formas. Uno es que hay muchas personas que de niños ya lo hicimos. Yo cuando era niña, constantemente salía de viaje astral y para mí todo era como un sueño, pero yo vivía en ese mundo onírico. Y para mí eso era fenomenal y me parecía de lo más natural del planeta. De hecho, ni siquiera, no recuerdo haber pensado que todo el mundo hacía esas cosas, pero para mí era como parte de, como respirar, como el comer, como el dormir. Era muy, muy natural. Llegó una época del tiempo donde esa parte como que se durmió, justamente porque es cuando estamos más inmersos en esta realidad, en la creación de tu realidad, donde, bueno, pues ya estaba casada, mis hijos y el negocio, ya saben, y todas las cosas que yo hacía, era como que era mi enfoque principal. Pero está la otra forma, que es la de utilizar ciertas técnicas, ¿sí? Que puedes practicar todos los días y que te van a favorecer para ese tipo de experiencias. Entre las técnicas que voy a mencionar, bueno, pues es la técnica de respiración, ¿sí? Y volvemos a la técnica de respiración, porque nos dicen, es que yo ya respiro. Sí, bendito Dios que respiras, ¿no? Y estamos aquí, pero la respiración es eh, la forma en que se respira dentro de este yoga es muy, muy específica, tiene que ser profunda. No es una respiración normal, como lo que estamos haciendo ahorita mientras tú ves este video, sino que es una respiración intencionada, donde vas a inhalar profundo desde la forma abdominal, y exhalar con ciertos tiempos. Esas son una de las prácticas que hacemos, donde inhalamos, expandimos el abdomen y exhalamos.
¿sí? Tiene que estar bien cuidada ese proceso. Algo que va a suceder fantástico es que desde la técnica de respiración, tú ya vas a entrar a esta, como habíamos mencionado hace un rato, de los beneficios de este yoga, pues es el de la relajación. Desde ahí ya comienza tu relajación, desde la técnica de respiración. Muchos lo que hacemos es contar, puede ser con un mala chiquito o con tus dedos, pero mínimo son 21. Respiraciones profundas, abdominales, bien hechecitas. Y claro, para cuando llegas a la 21, tú ya estás a un segundo de entrar en un estado profundo de sueño. También tenemos las visualizaciones y la visualización sí es imaginar, pero con una intención específica. La visualización puede ayudar muchísimo a, por ejemplo, que te relajas. Hay muchas veces que en el sueño, pues también generamos más ansiedad. Les voy a decir por qué. Porque si es una persona que vive mucha inseguridad, entrar en un sueño profundo donde entras a un mundo desconocido también les genera ansiedad. Por eso no quieren estar conscientes, quieren algo que los dope y no volver a sentir, a pensar, nada, porque ya tienen miedo hacia lo desconocido. Entonces, hay ciertas visualizaciones que nos ayudan a entrar en estos estados para poder estar relajados y entrar a la experiencia del sueño profundo. También hay mantras que ayudan muchísimo a potenciar la experiencia del yoga del sueño, ¿sí? Por ejemplo, para el budismo, el sueño o el entrar a dormir es como una mini muerte, una experiencia de morir un poco, que es como el morir. Por supuesto, ellos no tienen absoluto cero miedo a la muerte, porque gracias al yoga del sueño, ellos saben ahora que, por ejemplo, cada que entran a dormir y entrar a ese mundo interno, oscuro, donde no sabemos qué va a pasar o qué va a suceder, es como el morir. Y que para el budismo hay un proceso que se conoce desde el libro de los muertos, en el bardo, que es un espacio entre cuando la persona se desprende del cuerpo, entra en un espacio espiritual donde de ahí se determina cuál es el camino a seguir de ese espíritu. Si va a reencarnar, si va a quedar en una dimensión espiritual oscura o va a entrar a una esfera superior espiritual. Entonces, ese proceso es muy importante para el budismo. Todos los monjes se preparan para que cuando llegue ese momento puedan atravesar por el bardo, ¿sí? E ir en búsqueda de la iluminación, del samsara, de ese espacio espiritual superior, ¿sí? Porque en el bardo hay también tentaciones, como ellos pudiéramos llamarle también nosotros, es decir, hay situaciones que pueden distraerte o desviarte como espíritu hacia eso. Y vamos a hablar después del mundo espiritual, donde en ese proceso el budismo se prepara para poder atravesar por el bardo y llegar a la iluminación o a la siguiente encarnación que les corresponda. Cuando haces la práctica del yoga, del sueño, es una forma de entrenarte a ti mismo para que en el momento de tu partida, de la muerte, y que entres en ese espacio, puedas estar consciente y puedas tomar decisión en ese espacio.
espiritual, que es como en el sueño. Es decir, la yoga del sueño te va a permitir saber qué hacer cuando ya no estemos aquí, cuando tengamos que dejar este cuerpo, cuando tengamos que en el morir y como espíritu y conciencia saber qué hacer en esos espacios. Por eso el mundo onírico nos facilita esa oportunidad de despertar en el sueño, ser consciente en el sueño y poder tomar decisiones, porque mucha gente fallece y no está consciente. De hecho, hemos sabido por ahí que hay personas que fallecen y ni siquiera están conscientes que ya fallecieron, ¿sí? Y eso le pasa a muchas, muchas almas. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos estar conscientes. Es la búsqueda de la conciencia en todas las oportunidades que hay para estar consciente. Entonces, el yoga del sueño te va a facilitar esa trascendencia en ese mundo espiritual que el budismo propone. Entonces, ya viste todos los beneficios que hay, el hecho de mirar con otro enfoque tu periodo del sueño, no verlo como algo que tiene que pasar, así como el ir a orinar o tengo que comer, tengo que dormir. No, ahora míralo como una grandiosa oportunidad de desarrollo, de crecimiento personal. Así es que gracias, gracias por estar aquí, por escuchar este programa y que te voy a pedir de favor que le des me gusta y seguir a esta página para que puedas recibir notificación de nuestros próximos talleres, que uno de ellos va a ser precisamente unos módulos de el yoga del sueño para que puedas tú practicar esos ejercicios fantásticos mientras duermes y puedas conservar tu salud, puedes aprender a la relajación y tengas unas experiencias maravillosas en el astral. Así que, bueno, muchas, muchas gracias. Déjame tu comentario, cuéntame qué es lo que has vivido tú. Ajá. ¿Cuáles son tus experiencias? Compártenlos, por favor, y yo estoy muy, muy interesada en escucharte. Y si deseas también una consulta privada profesional, puedes hacerlo. Manda un mensaje al WhatsApp del 55 85 76 41 20. Aquí también en la página de Facebook, en mi página de Instagram, que es blancaperez.oficial, y en mi página de YouTube, que es Blanca Pérez Oficial. Ahí puedes solicitarnos, ahí están los enlaces, mándame en WhatsApp para si quieres hacer una consulta precisamente acerca del yoga, de la salud, de la psicología transpersonal, y si deseas entrar a un proceso terapéutico también, bienvenido, porque va a ser la mejor experiencia de tu vida. Recibe todo mi amor, deseo que todos se encuentren bien, felices y en paz. Hasta la próxima.